Hermanos, bienvenidos para este estudio de la palabra del Señor. ¿Sí se leyó todo el capítulo o faltó? Faltó, yo sabía. Yo pensé al que le toca leer hoy no va a leer el 30. Y efectivamente así sucedió. Hermanos que están conectados, bienvenidos también para en este horario juntos participar del estudio de la palabra de Dios. Por la gracia del Señor vamos estudiando capítulo por capítulo, libro por libro y cada versículo aprendiendo un poco más la palabra del Señor. Y hemos estudiado Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ahora estamos en Deuteronomio, el capítulo 31. Este capítulo nos hace pensar, meditar mucho que nuestra vida aquí en la tierra es corta, efímera y pronto se terminará. Por eso terminamos de cantar, voy al cielo, soy peregrino. El peregrinaje de Moisés estaba llegando a su fin y un nuevo líder tomaría el lugar de Moisés, esto es Josué. No creo que Moisés lo preparó a Josué para que lo suceda. Sencillamente Moisés se dedicó a enseñar al pueblo la ley de Dios. Y no hay duda que Josué y Caleb eran cercanos a Moisés. Y a lo mejor Moisés pensaría que Caleb lo podía suceder, pero es Dios quien tenía que nombrar al reemplazo de Moisés. A Moisés se lo conoce como el hombre de los 4 periodos. 40 años él estuvo en la casa de Faraón, en el palacio de Faraón, aprendiendo ciencia, capacitándose intelectualmente. Luego Dios lo preparó 40 años en el desierto cuidando las ovejas de su suegro Jetro, formando su carácter. En el palacio formando su mente, en el desierto formando su corazón, su carácter, un carácter como el de Dios. Y luego cuando tenía 80 años, Dios le dio el encargo de guiar al pueblo desde Egipto a la tierra prometida. No la introdujo a la tierra que fluía leche y miel, solo llegó hasta frente a Jericó. Y Dios le permitió a Moisés mirar de lejos la tierra prometida, pero no pudo ingresar. ¿Por qué? Porque cuando tenía que glorificar a Dios, en lugar de hablarle a la peña para que brote agua, y él la golpeó con ira, lo hizo con orgullo, y entonces le dijo a Aarón y también a su hermano Moisés, a Aarón y a Moisés, que no entrarían a la tierra que fluye leche y miel. Creo que nosotros como padres tenemos que preocuparnos mucho por enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, instruirlos, porque vamos a morir y ellos deben continuar con la predicación del Evangelio. Y en la iglesia, los pastores y maestros tenemos que dedicarnos a la formación de otros para que otros prediquen la palabra del Señor. Este es el encargo que Dios nos dio. El tema de Deuteronomio 31 es la fidelidad de Dios y la transición. Este es un capítulo de transición del liderazgo de Moisés a Josué, pero en todo momento la fidelidad de Dios. También en este capítulo se habla que Israel no sería fiel a Dios, pero Dios siempre se mantendría fiel en su pacto. Él lo cumplía unilateralmente, aunque el pueblo muchas veces no cumplió con su parte. Este capítulo 31 lo vamos a estudiar en 5 partes. La primera parte está en los versos 1 al 8. Dios animó a Israel y a Josué por medio de Moisés. Dios animó al pueblo.
tenían que tomar Jericó. Esa labor ya le correspondía a Josué. Allí estaban 2.500.000 personas o 3 millones frente a Jericó, todavía bajo el liderazgo de Moisés. Y aquí se habla de la transición de Moisés a Josué en los versos 1 al 8. Leamos el 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, al pueblo, y les dijo: este día soy de edad de 120 años, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de Jetro, y 40 años de peregrinaje, guiando al pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida a la que él no ingresó. No puedo más salir ni entrar, dice él, aunque todavía tenía fuerzas físicas. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Dios es firme y él no cambia. Moisés hizo el intento de persuadir a Dios para que le permitiera ingresar a la tierra prometida, pero Dios se mantuvo que no. Solo le permitió subir al monte Nebo y mirar la tierra desde lejos. Dice el verso 3: Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, le dice Moisés al pueblo de Israel, como Jehová ha dicho. Versículo 6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, de los cananitas, a quienes tenían que enfrentar, comenzando con el más grande escollo. ¿Cuál era? La ciudad de Jericó, amurallada, inexpugnable. En Josué se narra cómo Dios la destruyó, cómo Dios hizo añicos esa ciudad. No tengan miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel las mismas palabras que le repite y le repite en Josué capítulo 1, esfuérzate. Ese es el nombre del campamento que hace pocos días tuvimos con los jóvenes. Esfuérzate. Miren Josué capítulo 1, verso 6. Esfuérzate y sé valiente. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. 1:9. Mira que te mando que te esfuerces. Y al final de 1:18, solamente que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate, esfuérzate. No seas cobarde. Los cobardes no entrarán en el reino de los cielos, sino los valientes, los que perseveremos. Y llamó Moisés a Josué y le dijo: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y el verso 8: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Qué hace un buen líder? Anima, desafía al pueblo. Hermanos queridos, nosotros como padres podemos destruir la vida de nuestros hijos con palabras hirientes, palabras groseras, altaneras. Y miren, cuando un padre le dice al hijo o a su hija: no sirves para nada, tú naciste sin que
no estabas planificado, nosotros nunca pensamos tenerte, la verdad que eres una persona tonta, eres un irascible, eres una vergüenza como nuestro hijo, y de esa manera los padres destruyen la vida de sus hijos. Los padres tenemos que dar palabras de aliento, de ánimo, de amonestación a nuestros hijos. Dios le dijo a Moisés, tú puedes. Y luego Moisés le dijo a Josué, tú puedes, anímate, no te desalientes. ¿Cuántos muchachos no terminaron la universidad porque sus padres no lo animaron? Necesitan ánimo, y esto es una fortaleza de la esposa. Una esposa catapulta a su marido con palabras de ánimo. Vamos, mi amor, tú puedes, yo te ayudo, yo te apoyo, yo oro por ti. Tú eres capaz, también capacitado, confía en Dios, vamos adelante con este proyecto. Las palabras de ánimo. Muchos hubieran llegado lejos si hubieran recibido palabras de ánimo. Dios está contigo, Dios está conmigo, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y notamos que Moisés, en el verso 7, no tenía celos de Josué. Lo animó, lo capacitó, lo catapultó, lo guió, lo instruyó para que él tomara su lugar tal como Dios lo había dicho. Dios animó a Israel por medio de Moisés, Dios animó a Josué usando a Moisés. Un líder es una persona que anima, un maestro es una persona que anima, los padres animamos. No es lo mismo estar entusiasmado que animado. El entusiasmo es perecedero. El entusiasmo es solo por un momento, es momentáneo, pero el ánimo es permanente. En ninguna parte de la Biblia se habla que las personas se entusiasmen, porque el entusiasmo es como un relámpago que se prende y se apaga, pero el ánimo permanece. Hay que permanecer animados, no entusiasmados, con ánimo, ánimo. Dice la Biblia que cuando se supo del gran crecimiento que había en Antioquía, allá lo enviaron a Bernabé, el hijo de consolación, y él dio palabras de ánimo. En segundo lugar, Dios dio instrucciones para la escritura y lectura de la ley. Le ordenó a Moisés que escribiera. Como ustedes y yo conocemos, él escribió lo que conocemos como el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Dice el verso 9, y escribió Moisés esta ley. Los eruditos indican que en Deuteronomio hay 8 discursos de Moisés. Y esos 8 discursos de Moisés juntos están en Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Deute, segunda, nomio, ley, segunda ley. Un compendio de Levítico, de Éxodo, Levítico y Números, pero otras enseñanzas también. Dice 31:9, y escribió Moisés esta ley. Aquí discuten mucho los eruditos. ¿Esta ley se refiere al capítulo 31? ¿Esta ley se refiere a Deuteronomio? ¿O esta ley se refiere al Pentateuco? Lo que sí es seguro que por lo menos está hablando de Deuteronomio, la segunda ley o la nueva ley. Pero muchos también son los que pensamos de todos los libros del Pentateuco. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel,
Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, porque los cananeos adoraban en todo monte alto y en todo collado. Entonces Dios asignó un lugar, más adelante este fue Jerusalén. Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Miren quienes tenían que congregarse para oír la ley. Y al rey se le mandaba leer la ley cada día. Y las familias tenían que leer la ley cada día. Para nosotros hoy es leer la Biblia. Harás congregar al pueblo, verso 12, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, porque entró a la tierra prometida una nueva generación. Los de 20 años arriba murieron en el desierto, y entraron los de 20 años abajo. Y cuando Dios dijo eso, si tenían 20 años, significa que cuando entraron a la tierra prometida tenían 60 años. Y muchos de ellos no habían sido circuncidados y tampoco no habían oído la ley. Entonces dice el verso 13, y los hijos de ellos no supieron. Los que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. No pasaban aún el Jordán. ¿A qué se debió la debacle de Israel más adelante? No leían la ley de Dios. Los reyes, la mayoría, vivieron de espaldas a Dios. En el reino del norte no hubo ni un solo rey bueno. En el reino del sur, algunos. ¿Y de qué dependía? No estudiaban la ley de Dios. Como tampoco nosotros no conocemos la Constitución de la República del Ecuador. No vamos a pedir que levante la mano el que la ha leído toda, porque a lo mejor es una pregunta vana. Y hay muchos creyentes también en su vida que nunca han leído una vez la palabra de Dios. Pero es bueno que por lo menos cada 4 años, como tenemos nosotros la práctica, por lo menos cada 4 años leer, estudiar toda la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay algunos que la leen cada año y eso es mejor, está muy bien. Pero el pueblo tendía a olvidar la ley. Vamos a buscar en Josué 8, 30 al 35. Allí Josué hizo que la palabra de Dios se la leyera sobre el monte Ebal, al norte. Acuérdense, el monte de la maldición. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras alzó. Dice el verso 33, y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim al sur y la otra mitad hacia el monte Ebal al norte, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, verso 34, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones
conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. A Josué le fue bien y al pueblo de Israel también mientras Josué gobernó, porque leían la ley y la obedecían. Aquí está el ejemplo. En el tiempo de los reyes, los que fueron buenos reyes son los que se volvieron a la palabra de Dios. Todo avivamiento en el tiempo antiguo o en el tiempo moderno siempre tuvo como origen el volverse a la palabra de Dios. Segundo de Crónicas 17. Segundo de Crónicas está primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas, segundo libro de Crónicas, el capítulo 17, versos 7 al 9. Al tercer año de su reinado, Josafat envió a sus príncipes, ahí están los príncipes nombrados, y verso 9, y enseñaron en Judá. Ya el reino se había dividido, las 10 tribus al norte, y al sur estaba Judá y también algo de Benjamín. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. ¿Qué sería? Deuteronomio o todo el Pentateuco. El Pentateuco. Y recorrieron, qué bonito esto, todas las ciudades de Judá, haciendo qué cosa estos levitas, enseñando al pueblo. Y recorrieron todas las ciudades de Judá, todas las ciudades del reino, enseñando la palabra de Dios. Qué bonito recorrer todo Milagro, toda la provincia del Guayas, todo el Ecuador, casa por casa, pueblo a pueblo, enseñando la palabra de Dios. Hay que enseñarla cada día a los hijos. En los días de Josafat hubo un avivamiento también en los días de Josías. Nehemías 8 está un poco más adelante. Nehemías, el capítulo 8. Las instrucciones para la lectura están desde el verso 13 hasta el capítulo 9, verso 38. Entonces, Nehemías, el capítulo 8, desde el verso 13. Ahí dice Nehemías 8:13, al siguiente día, o al día siguiente se reunieron los cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Leamos el verso 3 del capítulo 8. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, 6 de la mañana, hasta el mediodía, 12 del día. ¿Cuántas horas de 6 a 12? 6 horas. Leyeron la palabra de Dios. En presencia de hombres, mujeres, y a continuación son niños, y de todos los que podían entender, y los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. 4. Y el escriba Esdras estaba como yo en este momento sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y alrededor de él estaban los maestros, los levitas, que eran los encargados de explicar lo que el pueblo no comprendía. A estos grupos nosotros les llamamos grupos de discipulado. Se reúnen principalmente el domingo, 2 horas, para estudiar 3 capítulos de la Biblia y profundizar un poco más en ella. Dice el verso 7, y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías,
Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Cuántas horas? 6. 6 horas de pie, oyendo la palabra de Dios. Aquí leemos un capítulo y algunos están pensando, ese capítulo tiene 40 versículos. ¿Por qué no leen solo 20? Bueno, 6 horas escuchaban. Dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y los levitas, dice el verso 9, hacían entender al pueblo la ley de Dios. Al punto que el pueblo lloraba porque habían oído la palabra de Dios. Y después de la lectura, verso 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Hermanos, padres de familia, ¿cuánto tiempo dedicamos para leer la Biblia en nuestros hogares? ¿Cuánto tiempo pasamos con los chicos enseñándoles la palabra de Dios? Hay madres que dicen, pastor, la tarde me dedico a mis hijos a enseñarles matemáticas. La tarde le enseño gramática. La tarde entera le enseño inglés. Y yo les pregunto, ¿y la Biblia? No le queda tiempo para leer la palabra de Dios. Los niños y los jóvenes tienen tiempo para la escuela, todo el tiempo para el colegio, la universidad. Nos preocupamos por la formación académica de nuestros hijos, pero poco por la formación espiritual. Y por esto el mundo está como está y el Ecuador está como está. Ese es el resultado. Porque nos enfocamos en la formación académica y descuidamos los creyentes la formación espiritual. Miren que no digo que descuidan, digo descuidamos. ¿En qué estamos hablando? En plural. Descuidamos. Y todos los altibajos del pueblo de Israel tenían que ver con el descuido de la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 31 del 9 al 13? Dios da instrucciones para que se escriba la ley y para que el pueblo la lea, la entienda y teman a Dios. Hermanos queridos, la palabra de Dios es el alimento espiritual. No lo desplacemos. ¿Qué es más importante? ¿Cumplir con las tareas del colegio o la universidad o leer la palabra del Señor? Las dos cosas son importantes, pero leer la Biblia es más importante. La formación espiritual está por encima de la formación académica. La formación académica es para la tierra. La formación espiritual es para la eternidad. Los títulos que nuestros hijos obtienen ¿para qué son? Para esta corta vida terrenal. Pero la formación espiritual es para la eternidad. Por los siglos de los siglos, millones de años. Puede que un profesional haga uso de su carrera 30 años o 40 años y le llegue el momento de morir. Pero la formación espiritual es eterna, para la eternidad. ¿En cuál tenemos que enfocarnos? Digan ustedes. En la formación espiritual. ¿Y por qué la descuidamos? Hagamos una cosa. El mismo tiempo que les dedicamos para ayudarlos en su formación académica, dediquemos para la formación espiritual. En tercer lugar, Dios advirtió a Moisés y a Josué la futura rebelión de Israel. Y la rebelión de Israel que se anticipa era
por dejar el libro, dejaron la palabra de Dios. Y de esto nos habla el Señor por medio de Moisés en los versos 14 al 18. Y Jehová dijo a Moisés en el verso 14: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Dios le dijo: llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Tomen nota. ¿Quién le iba a dar el cargo a Josué? ¿Moisés? No. Yo le dé el cargo. En la Alianza Cristiana y Misionera tenemos un tipo de gobierno congregacional. La iglesia elige a un pastor, pero realmente Dios es el que da el cargo. Dios le da el cargo para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová. Y miren lo que él dijo en el verso 16. ¿Cómo es el tercer punto? Dios advirtió a Moisés y a Josué. ¿Qué advirtió? La rebelión. El pueblo olvidaría la ley de Dios. Y Jehová dijo a Moisés en el verso 16: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Este pueblo me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, con el pueblo. Anticipa Dios. Él conoce el pasado, presente y futuro. Y se encenderá mi furor contra él, contra el pueblo en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Dios anticipó el fracaso de Israel. Un pastor que vino a predicar a esta iglesia cuando Isabel y yo comenzamos aquí a servir, era creo el año 1993. Nos contó una historia que a mí me impactó mucho en el continente latinoamericano. El padre, un militar, y su esposa, una mujer cuidadosa de su casa. Tenían 2 hijos. Y entonces su hija, muy linda, creció en un hogar cristiano. Ella se enamoró de un muchacho que no era creyente. Era uno de esos muchachos que andan por la calle, pelo largo, tatuado, con guitarra, sin camisa. Un bohemio, un vagabundo. Y al padre y a la madre no les parecía eso para nada, sufrieron un extremo. Pero ¿saben qué pasó? Ese muchacho tuvo una transformación. Conoció al Señor y se cortó el pelo y se sacó los tatuajes y sacó los aretes y se vestía formalmente como yo en esta noche. Y entonces se casaron. Y el papá dijo: yo no estoy de acuerdo con ese matrimonio. Pero mi hijo, le dijo la esposa, él es un nuevo hombre. Para mí, él sigue siendo el mismo. Hermanos, y luego ese muchacho, ya 2 años de matrimonio, tuvieron un hijo. Él tuvo un llamado, se matriculó en el seminario, estudió 4 años, se graduó, y en la graduación el padre sigue diciendo: ese muchacho algún día abandonará a nuestra hija. Y le dijo la esposa: estás loco. Todos daban testimonio. Ese muchacho, un buen predicador.
músico también. Cuando a él le tocaba predicar, el templo se llenaba. Y él dijo, yo sigo pensando que en él no ha habido un nuevo nacimiento. Y saben, hermanos queridos, el padre murió. Y cerca de morir le dijo, hija, que Dios te consuele, porque tu matrimonio será un fracaso. Ya tenían 2 hijos. Hermanos queridos, el padre murió y pasó como un año. Ese hombre volvió a la vida antigua de la cual nunca salió. Perdido, borracho, drogadicto, abandonó a la mujer, abandonó sus 2 hijos y tal cual el padre lo anticipó, se cumplió. Por eso es que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la tierra. Yo sí creo que ningún hijo debería casarse con una persona, un hombre o con una mujer con quien sus padres no están de acuerdo, y si ellos son creyentes. El fracaso fue seguro. Y aquí Dios está diciendo, anticipando, ¿sabes qué, Josué? ¿Sabes, Moisés? Este pueblo será un fracaso. Este pueblo se volverá a los ídolos. Este pueblo me dará la espalda. Vean, Moisés tuvo que escribir un cántico y solamente una partecita que nos toca estudiar el día viernes. 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Pueblo loco, ¿quién? Israel. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te responderá, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Cómo lo llama? Pueblo loco e ignorante. Dejaron a Jehová y adoraron un pedazo de yeso, un pedazo de madera. Y estudiando este capítulo, lo que Dios advierte o advirtió, me acordé de esta historia que un colega me contó. El fracaso de esa chica, su padre le dijo, no te conviene. Aparentemente se arrepintió, él no se ha convertido. Aparentemente se bautizó, eso solamente se dio un baño. Se matriculó en el seminario, lo hicieron pastor o él se hizo pastor y volvió a su vida antigua. Porque ¿qué dice la Biblia por medio de Pedro? Que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que hay que obedecer a Dios y hay que obedecer también a los padres. Hijos, obedezcan a su papá y a su mamá para que les vaya bien y su vida se alargue aquí en la tierra. En cuarto lugar, Dios ordenó a Moisés escribir un cántico que denunciaba, procuraba encontrar la palabra, denunciaba la rebelión de Israel. Denunciaba. ¿Dónde está esta denuncia? En los versos 19 al 22. Ahora pues escribíos, dice este cántico, y enséñalo, le dijo Dios a Moisés. Enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán. Pero ¿qué pasa? Dice, y se volverán ¿a quiénes? A dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Pero Dios no lo invalidó. Esto es lo que aconsejamos en los matrimonios. Uno quiere invalidar el pacto, pero el otro no. El matrimonio es un pacto. Cuando se produce la ruptura, cuando hay dureza de corazón de uno de los dos, o dureza de corazón en los dos,
Pero cuando dejan que el Señor sensibilice el corazón, se produce la reconciliación. Dice el verso 21, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. ¿Cómo lo llama? Miren el versículo 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿A quiénes le dicen así? Al pueblo de Israel. Perversos, torcidos. Y luego prosigue, generación loca, pueblo loco e ignorante. Dios lo anticipó en el capítulo 31. Hay personas que nos advierten y hay que oírlos, hermanos. Y un pastor, un maestro, por medio de la palabra de Dios, advierte. Con tristeza le decimos a una chica que anda con un muchacho pagano, no te conviene, pero lo amo, lo voy a llevar a la iglesia para que se convierta. No, ella no lo trae al muchacho a la iglesia, el muchacho la saca de la iglesia a la chica. No se pueden juntar la luz con las tinieblas. Pero hay del pastor que calla, hay del maestro que guarda silencio y solapa el pecado. Hay que hablar con claridad. No te conviene. No estoy de acuerdo. Yo recuerdo una tía mía también, de rodillas le decía a su hija, no te cases con ese muchacho, es un pseudo creyente. Y lloraba mi tía por su hija. Pero ella se casó y le fue mal, muy mal, tal como ella lo predijo. Las madres, los padres predicen, anticipan, advierten, y vale la pena obedecer. Hay que obedecer. Y en último lugar, Dios entregó la ley a los levitas, que eran los maestros encargados de enseñar al pueblo. Dios entregó la ley a los levitas y una vez más, otra vez advirtió la rebelión. ¿Y por medio de quién lo hizo? Por medio de Moisés. Advirtió la rebelión. Dice el verso 23, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Porque dentro del arca, ¿qué estaba? Estaban las tablas con los 10 mandamientos, y ahora ahí al lado había que poner el Pentateuco o el libro de Deuteronomio. Y esté allí por testigo contra ti. Y termina el capítulo diciendo, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz, duro corazón. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, dice Moisés, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Congregad a mí, a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré a sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos, Dios en el cielo y también en la tierra. Y dice el verso 30, entonces habló Moisés
a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escribió un cántico súper triste, lúgubre, que anticipaba la caída de Israel, la desobediencia de Israel, la rebelión de Israel. Como esos padres guiados por el Espíritu Santo que tienen una percepción tremenda y le dicen al hijo: no te conviene, no estoy de acuerdo. Y el hijo termina haciendo lo que le parece y fracasa. El fracaso es seguro. ¿Y cuántas personas también, si hubieran pedido consejo, no hubieran fracasado? Hay algunos que cuando se jubilan reciben su jubilación y son necios e invierten y gastan el dinero en lo que no deben por no pedir consejo. Hay que pedir consejo porque en la multitud de los consejos está la sabiduría o de los consejeros. Y hermanos, hay que orar. Yo sí creo. Si hubiéramos orado, no hubiéramos fracasado. Fracasamos porque no oramos. Este pueblo de Israel, pueblo loco e ignorante, se volvió. No siguieron a Dios y adoraron a los Baales. Y de todo esto se habla en todo el capítulo 32, que lo vamos a estudiar, Dios mediante, el día viernes. ¿Cuál es un texto clave? Un versículo clave, el 12. 31, 12. Harás congregar al pueblo, ponga allí, cada día harás congregar a tu familia, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hermanos queridos, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, averigüemos, consultemos, profundicemos en la palabra del Señor y hay que obedecerla. Aprenderla de memoria está muy bien, pero obedecerla es mejor. Que Dios nos ayude. Este es el tema, la fidelidad de Dios. Aunque el pueblo fue infiel, Él se mantuvo fiel. Y hoy también, aunque seamos infieles, Dios se mantiene fiel. No le demos la espalda a Dios. Estudiemos su palabra y obedezcámosla. Hay que obedecerla. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, en este momento nos acercamos a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo, el único Salvador. Dios eterno que vino a esta tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Se hizo carne, nunca pecó y nunca podía pecar. Nunca cometió maldad, nunca se halló engaño en su boca. Jesucristo nuestro Salvador. El justo Cristo murió por nosotros los injustos en la cruz del Calvario. Tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. Y la sangre que Él derramó en la cruz es la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Que no seamos como el pueblo de Israel, rebelde, tosudo, desobediente. Fueron ingratos. Señor, ten misericordia y que seamos fieles. Tú nos recuerdas que más importante es la formación espiritual
que la formación académica. Que cada día tengamos tiempo para leer la Biblia y orar. Pero dice Santiago, no tenemos que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Así como nos preocupamos por alimentarnos cada día, que también nos preocupemos por el alimento espiritual de cada día. Dios se mantiene fiel y que nosotros también seamos fieles. Que vivamos con gratitud. Mi hermano, mi hermana, hay alguno aquí que está viviendo en pecado. El Espíritu Santo de Dios está contristado. Allí de pie, dígale: Señor, yo me reconcilio contigo. Te confieso mis pecados. Te ruego que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y toda maldad. Ayúdame a vivir en obediencia, con obediencia a ti. Y a los que nunca se han arrepentido, aquí de pie o los que están conectados también, arrepiéntanse y díganle: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. He hecho lo malo delante de ti. Sé que la paga del pecado es la muerte, pero tú moriste por mí en la cruz. Yo lo reconozco. Te recibo como mi Salvador, mi único Salvador. Que tú me des tu Santo Espíritu y me ayudes a vivir una vida nueva desde hoy. No una nueva religión, sino una nueva vida. Es otra vida en Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, a todos para que seamos fieles y que pensemos que nuestra vida se acabará. Nuestro peregrinaje aquí en la tierra pronto llegará a su fin. Que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Amando a Dios, sirviendo a su iglesia y anunciando el Evangelio a toda persona perdida. El Ecuador necesita un Salvador y el único Salvador es Cristo el Señor. Toda América Latina necesita un Salvador y el único Salvador es Cristo el Señor. Gracias porque eres nuestro Salvador. Te amamos, te adoramos y terminamos esta reunión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos y hermanos que se han conectado con nosotros. Que Dios les bendiga y les damos un saludo en el amor de Jesucristo. Dios les bendiga.